Bueno, vamos a en esta hora prepararnos para escuchar la palabra de Dios, para meditar en su palabra y Dios cumple su palabra, Dios cumple su promesa. Ese va a ser el tema del día de hoy. Y yo estaba pensando cuando comenzó esta pandemia y aquí en México, 2 semanas antes de las vacaciones de Semana Santa, recuerdo que comenzó esta cuarentena. Las autoridades dijeron va a ser un mes la cuarentena, adelantaron las vacaciones, íbamos a estar aislados un mes, pero ya pasaron 7 meses y no se le ve el fin, no se ve para cuándo. Ahora nuevamente están poniendo más restricciones porque ha habido un aumento de contagios. Entonces me hacía reflexionar que estamos en un mundo de incertidumbre. Pero no solo en esta área de la pandemia, la economía, también hay una incertidumbre. La economía está por los suelos, y no solo en México, en realidad en todo el mundo está esta crisis económica, la crisis política. No hay persona o un partido político en el cual uno pueda confiar. Ni uno de los partidos, ni una persona que esté en el gobierno uno puede depositar su confianza. Nuestra salud es incierta. Salimos y no sabemos si nos vamos a enfermar. Y puede ser de COVID o puede ser de cualquier otra enfermedad. Entonces, en realidad hay mucha incertidumbre en un mundo de incertidumbre, ¿sí? Muchos jóvenes, por ejemplo, tienen incertidumbre si podrán terminar sus carreras, sus estudios, podrán conseguir un buen trabajo, si podrán encontrar una persona con quien casarse y si ese matrimonio va a ser un matrimonio que pueda ser estable. Uh-huh. Y bueno, esto es lógico. ¿Por qué? Porque todas estas cosas están en el futuro. Y hay algo que el hombre jamás podrá controlar. Y eso es el futuro. No hay nada que el hombre pueda asegurar que va a hacer o algo que pueda asegurar que va a suceder, ajá, por sus fuerzas. Entonces, esta situación, este mundo en el que vivimos lleno de incertidumbre, nos lleva a tener angustia, a tener temor, a estar inseguros. Sin embargo, sin embargo, hay algo que sí es seguro. Hay algo en el que nosotros podemos tener certeza. Hay algo en lo que no hay esa incertidumbre. Hay algo en lo que nosotros podemos depositar nuestra esperanza, podemos depositar nuestra fe, nuestra plena confianza. Y eso es la palabra de Dios, la promesa de Dios. Y eso es algo seguro, hermano. ¿Usted tiene temor? ¿Usted está angustiado por esta situación que estamos viviendo? No hay otra cosa en lo que usted pueda poner su confianza y que le dé la seguridad que en la palabra de Dios. Usted podrá poner su confianza en algún médico, en alguna medicina. Algunas personas estarán pensando, cuando ya esté la vacuna. Hermano, no hay nada seguro más que la palabra de Dios. Entonces vamos a estar meditando en la vida de Jacob, en el Génesis capítulo 28, y vamos a ver cómo Dios obró en la vida de Jacob. En este capítulo 28, en el versículo 11, él sale de su casa y va huyendo de su casa. Pero Dios se aparece a Jacob en un lugar, en Betel, y va a confirmar su promesa, va a confirmar el pacto que hizo con Abraham, que hizo con Isaac. Ahora lo va a confirmar con Jacob. Este suceso, este sueño, esta revelación que tuvo Jacob, se basa exclusivamente en la gracia de Dios y en su elección por gracia. Pensemos un momento en Jacob. ¿Qué era Jacob? Su nombre. Y como dice su hermano, cierto que le pusieron, o sea, es muy bueno ese nombre que le pusieron porque es un suplantador. Jacob era un tramposo, suplantador. Uh-huh. Y Romanos 9, versículo 10 y 11, nos dice que Dios eligió a Jacob. Pablo hablando a los romanos dice, Dios eligió a Jacob. ¿Y qué había hecho Jacob? Si aún no había nacido, no había hecho ni bien
ni mal. Dice el versículo 11, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Lo hizo de esta manera para mostrarnos que la salvación no es por obras, no es por lo bueno que hayas hecho, ni por lo malo que hayas hecho, sino por su gracia, por la elección de Dios. Entonces, antes de llegar a este capítulo 28, vamos a remontarnos unos años atrás, cientos o miles de años atrás, en Génesis capítulo 3, en el principio, cuando el hombre cae en pecado y queda separado de Dios. Podríamos pensar que hay una separación entre el ámbito terrenal y el ámbito celestial. El hombre queda en muerte espiritual. Ya no podía acercarse a Dios con libertad, ya no podía tener una relación con Él como la había tenido antes, y ya no podía tener entrada a su reino. Hay una separación entre el cielo y la tierra. Entonces, siempre en la Biblia vemos la gracia y la misericordia de Dios. Desde Génesis capítulo 3, cuando cae el hombre en pecado, hay una promesa de parte de Dios. Y le dice a la mujer, tu descendiente, en Génesis 3, versículo 15, tu descendiente vencerá a la serpiente, que es Satanás. Entonces, desde ese momento vemos la gracia y la misericordia de Dios. Pero también lo vemos más adelante en el capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham y le da la promesa, y esa promesa la va a ratificar con Isaac y ahora con Jacob. Por ejemplo, ¿a qué promesa me refiero? En capítulo 22, verso 18, hablando con Abraham, después de que Abraham fue probado, Dios le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Pero la primera frase dice, en tu descendiente, en tu simiente. Después en Génesis 26, versículo 4, esto mismo se lo dice ahora a Isaac, al hijo de Abraham, y le dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia toda esta tierra, la tierra de Canaán, donde estaban, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Nuevamente vuelvo a confirmar, en tu simiente. Ahora, en el capítulo 28, versículo 14, dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y fíjese esta última frase, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Nuevamente, a los tres, Abraham, Isaac y Jacob, le dice, en tu descendiente, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y esta es la promesa. Esta es la primera promesa. Dios ratifica esa bendición a Jacob, y no importaba lo que el hombre haya hecho para conseguir esa bendición. ¿Por qué? Le digo esto porque finalmente la bendición depende de Dios. Como nos dice la Biblia, no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Por qué? Porque Jacob quiso obtener esa primogenitura ¿cómo? Primero, haciendo negocio, y compró la primogenitura de Esaú por un plato de lentejas. Y podemos decir, pues ya, la consiguió. Sin embargo, Rebeca también, ¿qué hizo? Se puso de acuerdo con Jacob y engañan a su padre, a Isaac, para que bendiga a Jacob. Y obtiene la bendición de Isaac. Isaac da la bendición a Jacob en lugar de Esaú, en el capítulo 27 y 28. Vemos esa bendición de Isaac hacia Jacob. Pero faltaba algo. Faltaba que Dios diera su bendición. Que eso es lo que realmente importaba. No importaba si Jacob hacía algo para conseguirla, no importaba si Rebeca hacía algo para conseguirla, no importaba si Isaac declaraba esa bendición. Lo importante es de que Dios ratificara o Dios diera esa bendición. Entonces, ¿cuál es la bendición aquí en el capítulo 28? Vamos a ir al capítulo 28,
versículo 12. Y voy a hablar de dos bendiciones, una bendición general y una bendición específica para la vida de Jacob. Pero en el capítulo 28, versículo 12, dice, hablando de esta bendición general, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Este pasaje es muy conocido. Ajá. El sueño de Jacob. Jacob tuvo este sueño, vio una escalera que tocaba la tierra y el otro extremo tocaba el cielo. Y habían ángeles que descendían, que subían por esta escalera. Y arriba estaba Dios. Dos partes de esta visión, o más bien dos partes de esta manifestación de Dios. Una va a ser la visión y otra va a ser la misma voz de Dios hablando a Jacob. Pero en la visión vio Jacob esta escalera. Una escalera que tocaba la tierra y el cielo. ¿Se acuerda que le dije que debíamos tener en mente Génesis 3? Cuando queda separado el cielo de la tierra por el pecado del hombre. Pero ahora Dios está mostrando que nuevamente va a haber un medio por el cual puedan unirse. Ajá. ¿Y esto qué representa entonces? Va a haber una forma en que el hombre va a poder tener nuevamente contacto con el cielo. Jesús, hablando de esto en Juan 1, versículo 51, Juan 1, versículo 51, Jesús habla y está hablando con Natanael y le dice esto, y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, haciendo referencia a la visión que había tenido Jacob en este sueño. ¿Sí? O sea, este sueño en el que Jacob veía a estos ángeles no eran ángeles que venían y le servían a Jacob, eran ángeles que venían para servir a Jesús en su ministerio. Esto lo podemos ver también en Mateo 4:11. Después de la tentación de Jesús, dice que los ángeles vinieron y servían a Jesús, sirviendo en el ministerio del Mesías. ¿Y cuál era ese ministerio? Venir a traer salvación a la humanidad. Entonces, esta visión que está teniendo Jacob, esta escalera, ¿qué está mostrando? El medio por el cual ahora el hombre podía tener una forma de entrar a ese reino de Dios. Y era a través del Mesías. Jesús dijo, esta visión que tuvo Jacob se va a cumplir en mí. No en Jacob, no en el pueblo de Israel, no por medio de ellos, sino por medio del Mesías. Jesús dijo, estos ángeles van a bajar, y van a subir hablando de el Mesías. Y aquí lo dice en Juan 1:51. Veréis a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién era el Hijo del Hombre? Jesucristo. Esta es la primera parte de esta revelación de Dios en la vida de Jacob. Lo segundo viene en el versículo 13. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, o sea, en el extremo, en el cielo. ¿Y qué hizo Dios? Habló y dijo, yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre. ¿Qué dijo? Yo soy Jehová. Está diciendo quién es el que va a hablar. Y dice, yo soy el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Aquí viene lo que le dije. No importaba que Isaac le hubiera dicho, yo te bendigo. Lo importante es que ahora Dios le dijera, yo te voy a dar esta bendición que prometí a Abraham, que prometí a Isaac. Dios entonces ratifica esta promesa, te daré a ti y a tu descendencia esta tierra. Y en el versículo 14 va a decir, tu descendencia va a ser grande como el polvo de la tierra, y te extenderás al oriente, al occidente, al norte y al sur. Tu descendencia va a ser grande. Y entonces viene la parte que ya leímos hace rato, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Entonces, esta es la bendición principal que Dios da. La promesa que está desde el principio y que viene a cumplirse en Jesucristo, en el Mesías. Esta visión,
la de la escalera. ¿A quién apuntaba? A Jesucristo. Ahora, las palabras de Dios del descendiente que traería bendición, ¿a quién apuntaban? A Jesucristo. Esta es una bendición general ¿para quién? Para todas las familias de la tierra. En esas familias está usted, hermano. En esas familias estoy yo. Esa bendición. Ahora, hay una bendición específica para Jacob, en el versículo 15. Pero no por ser específica para Jacob, no quiere decir que no sea para nosotros, y ahorita lo vamos a ver. Una bendición personal en la vida de Jacob. Dice el versículo 15, aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Vamos a ver qué cosas Dios promete a Jacob. ¿Qué le dijo en la primera frase? Yo estoy contigo. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Nos da la confianza que Dios nunca nos abandonará. Esto lo podemos ver confirmado en Mateo, desde el capítulo 1, hablando de Emmanuel, Dios con nosotros, pero sobre todo ya al final, en el capítulo 28, versículo 20, ¿qué dice Jesús a sus discípulos? He aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Qué le dijo ahora aquí a Jacob? Yo estoy contigo. Imagínense a Jacob. Va huyendo, va solo, va a una tierra que no conoce. Va huyendo de su hermano. Él no sabe si Esaú viene siguiéndolo para matarlo, pero él va huyendo, va solo. Imagínense el impacto que tuvo estas palabras de Dios a su vida. Yo estoy contigo. Eran caminos difíciles. Hambre, sed, calor, frío, animales salvajes, leones. Pero Dios le dice, yo estoy contigo. Y es lo mismo que nos dice Mateo 28. Jesús ahora nos dice eso. Yo estoy contigo, yo estoy con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Después dice, y te guardaré por donde quiera que fueres. ¿Qué otra promesa le da? Yo voy a ser tu guarda. Yo te voy a proteger por donde vayas. En Apocalipsis 3:10, hablándole Dios a las iglesias, les dice, por cuanto has guardado, y fíjese que hay una condicionante, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, Apocalipsis 3:10, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué dice? Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Y es algo que debemos confiar en esta palabra de Dios. Como le decía al principio, en este mundo de incertidumbre, ¿en qué podemos tener certeza? En la palabra de Dios. Dice, yo te guardaré. Yo también te guardaré en la hora de prueba. Una prueba que va a venir sobre todo el mundo. ¿Quién nos está guardando? ¿Quién está con nosotros? No nada más está Dios con nosotros de una forma pasiva, está de una forma activa, obrando, guardándonos. Y luego dice la siguiente frase, y volveré a traerte a esta tierra. Esto es algo importante, volveré a traerte a esta tierra, regresar al lugar donde Dios quería que estuviera Jacob. Aunque Jacob iba huyendo, aunque Jacob iba a otro lado, Dios le dice, yo voy a hacer que tú regreses a esta tierra. Regresar a su camino. Esa tierra que simboliza para nosotros la salvación, la tierra de Canaán simboliza la salvación para nosotros. Y es como cuando nosotros en ocasiones a veces por algunas situaciones nos alejamos de Dios. O a veces quisiéramos irnos, salir de su camino, irnos al mundo, regresar a la vida de antes. Dios te dice, yo voy a regresarte, yo voy a traerte. Pero ojo, no quiero decir, bueno, entonces me voy al mundo y al cabo Dios me va a regresar. No. Estamos hablando de que esta era una
situación muy peculiar, ¿no? Muy específica de Jacob. Pero hay una seguridad. Yo voy a regresarte a estar en el camino por donde yo te quiero llevar. Yo voy a regresarte a la tierra donde yo quiero que estés. Dios iba a obrar en la vida de Jacob para regresarlo nuevamente a esa tierra donde Dios quería llevar a cabo su plan. No únicamente donde Dios quería tener a Jacob, no. Dios estaba desarrollando un plan, como vimos en los versos anteriores, el plan de salvación en el Mesías, en Jesucristo. Y entonces le dice a Jacob, yo voy a regresarte para cumplir ese plan. Y la cuarta frase que dice, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y algunos pueden decir, ¿qué es lo que él va a cumplir? Porque dice, hasta que yo haya hecho lo que te he dicho. Entonces se regresa nada más en el versículo 15 y dicen, Dios va a cumplir que dijo, yo voy a estar contigo, yo te guardaré, yo volveré a traerte. Y eso lo va a cumplir. Pero nos olvidamos de la promesa que estaba antes. ¿Cuál era esa promesa? Yo te voy a dar esta tierra, a ti y a tus descendientes, y en tu descendiente, en el Mesías, en Jesucristo, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y entonces Dios dice, yo no voy a dejarte hasta que lo haya cumplido. Aquí lo importante es el cumplimiento de ese plan de Dios. Lo que Él se había propuesto, Dios cumpliría su propósito a pesar de los errores que tuvo Abraham, a pesar de los errores que tuvo Isaac, a pesar de los muchos errores que tuvo Jacob. Dios cumpliría su plan, su propósito, no solo en la vida de Jacob, porque ciertamente Dios transforma la vida de Jacob. Ciertamente Jacob llega a ser un hombre de fe, pero Dios cumpliría ese plan. Podemos tener la seguridad de que Dios cumplirá su propósito ahora también en nuestras vidas. No solamente en la vida de Jacob, también en nuestra vida. También para nosotros es esa promesa y Él dice, yo estoy contigo, yo te voy a guardar cuando venga la prueba. Yo no te voy a dejar que te desvíes. Y a veces, tal vez con regaños, a veces con disciplina, a veces tal vez con azote, Dios nos va a regresar para cumplir finalmente su plan, su promesa. Entonces, vamos a ir haciendo un resumen. Tanto la visión de la escalera apuntaban al Mesías, a Jesucristo. La promesa que Dios le dio a Abraham también apuntaba a un descendiente que traía salvación, que es Jesucristo. Ahora, ¿qué podía detener que Dios cumpliera su propósito? ¿Qué lo podía detener? ¿El hombre? No. No hay nada que pudiera detener el cumplimiento de esa palabra de Dios, de esa promesa de Dios. Dios cumple su palabra desde el principio hasta el final. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. También en la vida de Jacob se iba a cumplir, y en este versículo 15 es directamente a Jacob. No voy a dejarte hasta que haya cumplido lo que te he dicho. Y ahora, ¿por qué podemos estar seguros de eso? Porque Dios lo cumplió. Dios lo ha cumplido, siempre ha cumplido su palabra. Ahora en nuestra vida, hermanos, no hay nada que pueda detener que Dios cumpla lo que Él ha prometido. Dios nos eligió, al igual que Jacob, Dios nos eligió por gracia. ¿Qué hicimos nosotros para merecer su salvación, hermano? Nada. Ciertamente no hicimos nada. Al contrario, merecíamos un castigo, pero por su gracia, Dios nos alcanzó. Nos trajo a su camino, a su salvación. Y es lo que Él dijo a Jacob, volveré a traerte a esta tierra y nos llevará a poseer esa herencia perfecta en el cielo. Así como dice Efesios 1:14, desde el 13 al 14 dice, cuando aceptaron a Jesús, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de vuestra herencia. ¿Qué es las arras? Como es un adelanto,
El Espíritu Santo en nuestra vida es una seguridad de que poseeremos esa herencia en Cristo, que poseeremos el cielo, el reino de los cielos. Esa herencia que Dios tiene para nosotros. Él nos dio el Espíritu Santo como un adelanto y es una garantía. Y si usted tiene el Espíritu Santo en su vida, hermano, debe tener la seguridad de que Dios no lo va a dejar hasta que Él cumpla su promesa. Esta promesa se le dijo a Moisés. Le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso, te daré reposo. Cuando el pueblo de Israel iba por el desierto en Números, capítulo 10, dice que Dios iba delante del pueblo buscándoles descanso. Entonces estas palabras no solo hablan de la seguridad de que Dios nos dará un descanso, el reposo de su salvación, sino también nos dice que Él nos va a dirigir en ese camino. Él llevará a cabo su obra. No es simplemente Dios te da y se acabó, no. Ese te da es que te va a llevar por un camino por donde Él quiere llevarte. ¿Por qué le digo esto? Porque vuelvo a lo que le decía al principio, estamos pasando situaciones adversas, pero debemos tener la seguridad de que Dios nos está llevando en ese camino. Si Dios permitió que Jacob se fuera hasta esa tierra y Dios lo iba a regresar y pasó muchas dificultades, Dios ciertamente estuvo con él llevando a cabo su obra, su propósito. Debemos tener la seguridad entonces de que Dios lleva a cabo su plan, su propósito en nosotros, que la obra que Él ha comenzado, la perfeccionará. Y como dice 1 de Juan 3, 1 de Juan 3, versículo 2 y 3, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Jesucristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Sabemos que todavía cuando nos vemos que somos imperfectos y decimos, ¿cuándo, Señor? Pero cuando Jesucristo venga en su segunda venida y Él se manifieste, entonces seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Segunda de Corintios 4, no lo voy a leer, del 7, 4, 7 y capítulo 5, también nos habla de esa seguridad de una morada eterna, un cuerpo eterno que Dios también tiene preparado para nosotros. Hermano, ¿usted cree en esa palabra? Colosenses 3:4, este sí lo leo. Es corto el versículo. Con este versículo termino. Colosenses 3:4. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esta es la esperanza que tenemos, hermano. Ahora, voy a leer lo que Dios le dijo a Jacob. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré, escucha hermano, hasta que haya hecho lo que te he dicho. En este mundo podemos tener incertidumbres, ciertamente, pero en la palabra de Dios, no. El hombre puede faltar a sus promesas, pero Dios no va a faltar a sus promesas. No podemos nosotros poner nuestra esperanza en el hombre, nuestra confianza en las cosas de este mundo, porque son inciertas. Pero podemos poner nuestra confianza en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, porque esa palabra se va a cumplir, sí o sí. No hay nada que lo pueda detener. Y como dice la palabra de Dios, esta palabra que quede en nuestro corazón, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, lo que te he prometido. No, Dios no nos dejará hasta que nos lleve a su salvación. ¿Puede tener esta confianza, hermano? ¿Puede depositar su confianza en la palabra de Dios? No ponga su confianza en los gobiernos. No ponga su confianza si hay o no vacunas. No ponga su confianza en su trabajo, en su economía. Porque esas cosas
lo hemos visto este año, son inciertas. Ponga su confianza en la palabra de Dios. Dios cumple su palabra. Señor, en esta hora te agradecemos por tu promesa, por tu propósito, por tu gracia, por tu elección. Sabemos, oh Dios, de que tú llevarás a cabo ese plan que tienes y que tú nos llevarás y perfeccionarás tu obra en nosotros, tu salvación en nosotros, Padre. Y así como Jacob dijo, tú serás mi Dios, tú serás mi Padre. Entregamos nuestra vida a ti, entregamos nuestra confianza, ponemos nuestra fe en ti, sabiendo que tú cumplirás tu palabra. Te agradecemos, oh Dios, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.